Muy buenos días, soy Tomás Sánchez de la Concha, director de Mercadotecnia y Responsabilidad Social de Grupo Milenio, y esto es Milenio Foros con el tema Empresas que cambian su huella. La única manera de hacer un gran trabajo es amando lo que se hace. Era parte de la filosofía de Steve Jobs y es el día a día de muchas organizaciones en México que han construido empresas que no solo generan utilidades, sino que son una fuente de desarrollo humano social y sostenibilidad. Un enfoque que deja huella a muchos niveles al ser conscientes de la transformación económica y de nuestra vida diaria, por la tecnología, las amenazas de largo plazo, el cambio climático y la conversación sobre razas y géneros amplificada desde los diferentes movimientos a nivel mundial. Bueno, durante los próximos 30 años, las oportunidades de negocio para las compañías con enfoques sociales crecerán y será cada vez más importantes para su cultura, su filosofía y su equilibrio entre la eficiencia económica, la equidad social y la responsabilidad ambiental. Transformar y atravesar toda la estructura organizacional y la cadena de valor no es una tarea fácil, ya que al colocar en primer plano el bienestar de los colaboradores, privilegiando el valor compartido, el ganar-ganar que enriquece a la empresa y a los grupos de interés, se requiere en primer lugar la participación y el activismo desde las presidencias y las direcciones generales de las empresas. Ellos transforman la filosofía, los valores y el modelo de negocio en un detonador de la sustentabilidad. Hoy contamos con nuevas visiones, nuevas necesidades y más obligaciones con las nuevas generaciones. Estos millennials, quienes como agentes de cambio social nos invitan a tener mayor responsabilidad con el medio ambiente, reforzar los valores humanos, conducir iniciativas y hacer los cambios sistémicos que se traduzcan en mayor rentabilidad y sostenibilidad. Dentro y fuera de las organizaciones, en este caso, hablemos de una huella distinta, una huella sustentable, y para este mismo sentido vamos a buscar respuestas en este foro, empresas que cambian su huella. Permítanme el día de hoy, para hablar de este tema tan importante, vamos a agradecer la presencia en primer lugar de Claudia de la Vega, quien es directora de Desarrollo y Responsabilidad Corporativa de Walmart México y Centroamérica, de Lorena Villarreal Clausel, directora de Comunicación Corporativa de Coca-Cola México, y Laura Bonilla, directora de Asuntos Corporativos de Unilever para México y el Caribe. También está con nosotros Carlos Torres Serrano, director de Comunicación y Asuntos Públicos Aeroméxico. Martín Rincón Arredondo, director de Sustentabilidad de Biopapel. Tomás Fernández, socio líder de Capital Humano en la consultoría Deloitte. Les recuerdo a quienes nos están siguiendo por las redes sociales y les invito que nos envíen sus hashtags, sus preguntas al hashtag MilenioForos, hashtag Ser Sostenible y hashtag Empresa Sustentable. Para moderar este magnífico panel, los dejo con Regina Reyes Heroles, editora en jefe de Foros y Suplementos Milenio. Adelante, por favor, querida Regina. Muchas gracias, Tomás, y muchas gracias a todos los que nos acompañan, los panelistas, los que están aquí, sobre todo los que nos siguen en redes, porque son ellos los que van a generar esta plática todavía más agradable. Creo que ya habló Tomás un poco de lo que es la sustentabilidad. Creo que tenemos que partir de que es un negocio, ¿no? De que ser sostenible es parte de hacer negocios, de generar empresas, de gestionar. Y quizá me gustaría empezar con Laura, con la primera pregunta. Porque lo hemos platicado varias veces y porque creo que nos los puedes explicar muy bien, ¿no? ¿En dónde está esa parte de ser negocio y hacer negocio dentro de lo sostenible? Ustedes llevan 7 años con un plan de sustentabilidad. ¿Cómo han encontrado ese negocio dentro de esta nueva, digamos, visión de la empresa?
Gracias, Regina, y bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. Para Unilever, la sustentabilidad es negocio. No podemos hablar de negocios sin sustentabilidad. Está en el corazón y en la estrategia. Y para nosotros, este modelo nos ha permitido impulsar el crecimiento. Tan solo, hablando de nuestras marcas con propósito, crecieron el 46% más rápido que el resto del portafolio y esto nos dio el 70% de crecimiento el año pasado. Entonces, por eso es que creemos que es negocio. Pero además de eso, nos genera confianza. ¿Cómo es que los clientes consumidores, inclusive hoy somos el empleador número 1 en 44 países donde hacemos esta encuesta con los universitarios? Pero además de eso, nos evita costos. Disminuye costos, ¿por qué? Porque al usar menos energía, menos residuos, menos plásticos, eso, tan solo de 2008 a la fecha, eso nos ha traído un ahorro de 750 millones de euros. Pero además, mitigamos riesgos a lo largo de nuestra cadena de valor. Hacemos que todos los proveedores, toda la materia prima provenga de fuentes sustentables. Hoy el 100% de nuestras frutas que utilizamos en las paletas Solero son de fuentes sustentables. Las hierbas que se utilizan en nuestros productos North son de fuentes sustentables, asimismo el papel, el cartón y el 91% de nuestro plástico que utilizamos ya es reciclable. Entonces, ese es el ciclo que nosotros estamos convencidos que ese modelo genera crecimiento y es negocio. Vieron ahorros, entre otras cosas. Claudia, creo que una de las cosas que también platicamos y que es interesante es que dentro de generar una estrategia de sustentabilidad es elegir, ¿no? Elegir cómo empezar, por dónde empezar, cuál es el plan, ¿no?, que se establece y que es una cosa que viene de la empresa desde arriba hacia abajo, ¿no? Ustedes en Walmart, ¿cómo lo hicieron? ¿Por dónde empezaron? ¿Y cómo lo alinearon también con su core del negocio? Bueno, gracias, buenos días a todos, gracias a Milenio por la invitación. Sin duda, el elegir los proyectos requiere estudio, requiere primero darnos cuenta del impacto que hemos generado como compañía en las comunidades en donde operamos. Los criterios para elegir los proyectos son 3 básicamente, que son fuentes 100% renovables, es la número 1. La número 2 es que sean productos, que ofrezcamos productos que sean amigables con el medio ambiente con los clientes, y el tercero es mandar 0 residuos a los desechos sanitarios. Esos son los 3 objetivos aspiracionales que tiene Walmart. De ahí, ¿cómo elegimos los proyectos? Pues son proyectos que tienen que ser escalables, que tienen que ser rentables, que tienen que generar un retorno sobre la inversión y que claramente tienen que generar un impacto positivo al medio ambiente. No lo hacemos solos, lo hacemos muchas veces en alianza con diferentes ONGs, inclusive con nuestros proveedores. También sumamos a nuestros clientes, que son parte esencial de nuestro negocio, y por qué no también en ocasiones sumamos al gobierno. Entonces estamos convencidos que es un proyecto en donde la colaboración de todos es esencial, es clave. Creo que tocas un punto interesante y quiero quizá preguntarle ahora a Tomás esto, ¿no? Porque un estudio de Deloitte hace poco mostraba que los individuos hemos puesto en la empresa todas nuestras esperanzas de que es la empresa, esta organización que nos va a permitir salvar el mundo, ¿no?, de alguna manera. Es ahora la responsable también de ver cómo solucionamos los problemas que tenemos. Y ahí quiero preguntar, ¿por qué ese cambio? ¿Cómo se da ese cambio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y dónde queda el individuo? ¿Dónde quedamos nosotros que le estamos poniendo tal carga, conciencia a la empresa? ¿Qué tal, Regina? Buenos días a todos. Pues yo creo que básicamente esto viene del descontento de la crisis de 2008, que ya se ha superado obviamente, pero que ha dejado huella, sobre todo en los millennials, como decía mi tocayo al inicio. Hay una yo creo, una pérdida de confianza sobre los gobiernos, no es exclusivo de México, se ve en Europa, se ve en Estados Unidos, y con ello viene también acompañada como dices, una esperanza de que el sector privado pueda alcanzar a mover la aguja en esos grandes problemas que tiene el mundo actual, ¿no? Si ya sea la crisis del agua, sea un tema de inmigración, ciberseguridad, diversidad, hay muchos, ¿no? Entonces, creo que todo el mundo entiende que las instituciones académicas no tienen los recursos para hacer frente a esos grandes problemas, y al final solo te queda pues, esperar que el sector privado pueda hacer iniciativas de largo alcance y de mucho impacto, ¿no? Yo creo que viene de ahí. Ahora bien, a tu segunda pregunta,
el por qué está sucediendo y cuál es el rol de los individuos en eso, yo creo que los individuos precisamente tenemos un doble rol, ¿no? Por un lado, yo creo que somos esa fuerza que está obligando a las empresas a moverse, porque como decíamos antes, la expectativa que tienen los millennials particularmente, que forman parte pues, de la mayoría poblacional de las empresas en México y el mundo, esos millennials tienen una expectativa en temas de responsabilidad social desorbitada versus otras generaciones anteriores. Están a veces del lado de los colaboradores cuando están al interior de tu empresa y son un grupo de interés importante para las empresas, pero también son candidatos cuando están fuera y por supuesto son clientes y consumidores de todas estas empresas, ¿no? Entonces tienen un poder importante hoy, los individuos en cualquiera de las generaciones tienen un micro y un altavoz en la mano en redes sociales particularmente y creo que las empresas se están dando cuenta que tienen que responder a ello de una forma quizá diferente a cómo han venido trabajando el tema de responsabilidad social en los últimos 20 años en México, ¿no? Ahora que mencionas redes sociales y que nos están siguiendo en redes sociales, voy a aprovechar a hacer el anuncio. Síganos en el hashtag Ser Sostenible, Empresa Sustentable y Milenio Foros y manden sus preguntas porque vamos a abrir al ratito a un par de preguntas. Y me sigo con Lorena porque creo que esta parte del papel de la empresa permea y es importante y hablábamos acá también con Claudia de un trabajo en equipo, ¿no? De alguna manera. La planta de reciclaje de PET más grande en Latinoamérica está en México. Ustedes forman parte de este esfuerzo, no solos, ¿no? Sino con un conjunto, digamos, con una organización más allá. ¿Por qué funciona? ¿Por qué es importante, uno, que nos cuentes cómo se logra este esfuerzo? ¿Por qué era importante hacerlo? Y la importancia de no ir solos en el proceso. Sí. Empezando por ahí, creo que es importante destacar quiénes somos la industria mexicana de Coca-Cola, porque por eso somos una industria, somos un sistema que lo conformamos Coca-Cola México, más nuestros socios embotelladores, empresas 100% mexicanas, entre ellas Coca-Cola FEMSA, Arca Continental, Bepensa, Corporación del Fuerte, estamos a nivel nacional. Y por ello, exactamente, es un esfuerzo conjunto. Lo que mencionaban hace un momento justo del papel de las empresas en este tema de sustentabilidad y como mencionabas, la verdad es que nosotros estamos muy orgullosos porque sí, somos el principal, entre la industria mexicana de Coca-Cola, somos el principal reciclador de PET en México. Tenemos la planta de recicladora de PET más a grado alimenticio, más grande del mundo y además que se llama PetStar y tenemos Imer, que fue la primera planta que se construyó aquí de América Latina, ¿no? La realidad es que si hoy hablamos de que la tasa nacional de recolección de PET es alrededor del 58%, en la industria mexicana de Coca-Cola somos responsables de reciclar el 36%, ¿no? De ese PET que se recicla. Trabajamos en la recolección con socios embotelladores y después lo llevamos a reciclar. Todo esto, como mencionaba Laura hace un momento, bajo la filosofía de economía circular. ¿Qué quiere decir esto? Que reciclamos el PET y lo volvemos a usar en nuestras botellas. Recientemente estuvimos haciendo una campaña fuerte, hablando de marcas con propósitos, de Ciel, que es una botella hecha 100% con material reciclado y por supuesto que se puede volver a reciclar. Y que es el resultado del esfuerzo de la planta también, de alguna manera. Es el resultado de este esfuerzo conjunto porque sabemos también que a mayor sustentabilidad, evidentemente, también vamos a hacer un negocio más rentable. Que regresamos a esa parte del negocio, ¿no? Y de los ahorros, exactamente. En Biopapel, Martín, ustedes son una empresa 100% sustentable. Hablaste ya, Lorena tocó la parte de economía circular y creo que lo que quiero un poco es que nos cuentes, cuando pensamos en papel, pensamos en árboles, ¿no? Claro. Y la idea de que el papel se genere sin la necesidad de cortar árboles es extraño, ¿no? Para muchos. Entonces, ¿cómo logran ustedes esta empresa de papel, ¿no? Ser 100% sustentable en esta economía circular, sobre todo enfocándonos en la parte de medio ambiente? Gracias a Milenio por invitarnos. Bueno, pues la historia empieza hace 15 años con una visión de negocio, de identificar a un nuevo comprador del que hemos estado hablando hoy, unas nuevas generaciones que traen otra forma de comprar, y desarrollando, invirtiendo tecnología para poder producir papel sin cortar árboles, como tú bien lo comentas, a partir de toda una economía circular, dentro de una responsabilidad extendida, recuperando todos nuestros empaques y volviéndolos a reusar. Hoy por hoy la tecnología ya la tenemos con mucho éxito la calidad, los costos, los precios, para competir contra cualquier producto virgen que antes se hacía con árboles. Entonces no cortamos árboles, sin duda,
reciclamos el 100% de nuestras materias primas, pero no solo eso, dentro de nuestro modelo de sustentabilidad, hoy por hoy reciclamos el 100% del agua que utilizamos en nuestros procesos y generamos el 100% de nuestra energía verde. Digamos, eso es interesante. Estamos viendo ejemplos y historias de éxito y lo que quiero es como un poquito ir resaltando esas cosas, ¿no? Los productos que vemos de plástico no necesariamente son de plástico, o sea, bueno, son de plástico, sí son de plástico, pero tienen una tercera vida y lo podemos ver incluso en las botellas a la hora que lo volteamos, tienen el número de veces que ha sido reciclado, ¿no? El ejercicio que hacen ustedes de tiendas autosustentables en términos de energía, ¿no? Pero vamos a cambiar un poquito de giro y nos vamos a ir a combustible. Y Carlos, en Aeroméxico, cuando pensamos en eso, es además industrial, es grandote, ¿no? Es otro giro de negocio de lo que hemos estado platicando. Ustedes disminuyeron más de 20,000 toneladas de CO2 el año pasado. ¿Cómo se logra eso y cómo se nota? Porque creo que a veces vemos la botella, la volteamos y la vemos, ¿no? El papel podemos ver, pero aquí vemos el avión, ¿no? O sea, es bastante imponente. Entonces, ¿cómo logran eso y hacia dónde va? Ya, pues, sin lugar a dudas, bueno, buenos días a todos. Sin lugar a dudas, pues el tema, digamos, del transporte, pues en general, pues tiene un tema de consumo de combustible y de manera natural contaminas, ¿no?, al medio ambiente. Creo que la clave ha sido no solo en la industria aérea, sino también en otros medios de transporte, justamente ir cambiando esa metodología, ¿no? Nosotros, particularmente, como bien lo dice Regina, pues en medio de, digamos, de una industria tan grande que transporta pues cerca de 90 millones de pasajeros al año, ¿no?, solo en México. Si lo llevamos esto a nivel internacional, pues son cifras mucho más grandes. Pues la clave está fundamentalmente en cambiar, digamos, en buena medida los equipos, ¿no?, en modernizar los equipos. Hoy en día la flota aérea en México anda aproximadamente en 8 años, que es una de las flotas pues más modernas a nivel internacional. Y en Aeroméxico pues no es la excepción. Hemos tenido un proceso en los últimos 10 años, yo llevo en Aeroméxico prácticamente esa época, y hemos vivido un proceso de transformación permanente, ¿no?, en el que los nuevos equipos te consumen menos combustible y al consumir menos combustible pues eso tiene menores efectos de gas efecto invernadero, ¿no?, por un lado. Pero tienes que ir sumando a eso, que es, digamos, como la parte más principal del negocio, algunas otras acciones que son colaterales, ¿no? Y te puedo mencionar así brevemente algunas, pues los hangares de mantenimiento, la manera en la que se limpian los aviones, el alimento que viene a bordo, ¿no? O sea, es todo un ecosistema alrededor, digamos, de la prestación del servicio de transporte aéreo, en el que no te puedes nada más quedar con el tema de los aviones. Sin duda, eso es lo que mayormente te ayuda a disminuir los gases de efecto invernadero, pero tienes que ir implementando algunas otras acciones adicionales. Y esa es la forma en la que de manera internacional pues te va certificando. México la verdad es que ha ido avanzando de manera importante y en Aeroméxico pues nos hemos puesto muy bien la camiseta desde los últimos 10 años, pues no solo para cambiar la flota, sino para también sumar algunas otras acciones adicionales en las que hemos venido sumando también a los pasajeros, en esta conciencia que ahora comentaban ustedes, ¿no?, de los millennials y de los nuevos consumidores, ¿no? Que creo que justo ese es un poco en lo que coincidimos todos, ¿no? Este nuevo consumidor que está pidiendo a la empresa, a todos, ¿no?, a la empresa en la que quiere trabajar y a la empresa a la que le va a comprar productos o la que va a usar en sus servicios, están solicitando esta camiseta, ¿no?, de compromiso de alguna manera y de pensar en más allá de solo el beneficio interior, ¿no?, o de la empresa en sí. Y aquí, Tomás, quiero regresar contigo un poco. Hay dos maneras de hacer el reto en la parte sustentable social o pensando en las personas hacia afuera y hacia adentro de la empresa, ¿no? Por un lado está esta idea de presentarles a los consumidores los productos que quieren consumir, ¿no?, que son aquellos productos que tienen un valor agregado de sustentabilidad. Pero hacia adentro de la empresa también hay que hablar ese mismo idioma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo o qué es lo que estamos pidiendo los individuos dentro de las empresas y cómo puede responder la empresa para mantener ese discurso también? Bien, mira, te daría perdón, dos datos iniciales. En México, en el estudio que mencionabas anteriormente, el 97% de la población millennial piensa que el éxito de una empresa tiene que medirse más allá de lo financiero, ¿no? Con lo cual la expectativa, como te decía, de unirse a una empresa que no tenga una reputación social, pues es difícil atraer ese talento si realmente no tienes un sentido de propósito claro, ¿no? Y el otro es, desde el punto de vista del consumidor y de los individuos, que esa misma generación es más propicia a comprar productos de una empresa que tiene un claro sentido, como un 40% están dispuestos a pagar mucho más dinero por un producto o servicio, siempre y cuando venga de una empresa que realmente sea reconocida socialmente, ¿no? Ahora, dicho esto,
al interior de la empresa al final hay muchos grupos de interés para generar impacto social y el de los colaboradores es el más cercano que tienen las empresas, sin duda, ¿no? Lo tienen en casa, ¿no? Y estamos viendo este año por lo menos 3 tendencias muy claras en torno a qué están haciendo las empresas o qué están esperando los individuos al interior de las empresas. Hay un tema claro que es el reto de la carrera de los 60-70 años, porque la vida va a durar 100 años, no sé si afortunado o desafortunadamente, eso es otro debate, pero en ese sentido hay una responsabilidad muy clara de las empresas de cómo generar las condiciones para que la gente se reinvente al interior de la empresa y pueda tener una carrera exitosa durante 60-70 años, como digo. Hay un tema ahí específico que se llama el dividendo de la longevidad y es cómo aprovechas a las generaciones más viejitas, si quieres, en el lugar de trabajo, personas de 60-70 años que todavía tienen mucho que aportar y solo el 20% de las empresas está considerando eso una ventaja competitiva versus una desventaja porque está tapando posiciones de liderazgo para los más jóvenes o porque obviamente pues, cobran más o lo que sea, ¿no? O sea, realmente el tema de la longevidad al interior de la empresa es uno de los temas. El segundo que te diría muy brevemente es el tema de bienestar. Creo que las empresas tienen una responsabilidad de generar bienestar financiero, mental, físico y espiritual, si me apuras, y realmente creo que las empresas están haciendo mucho en torno a eso. Hay programas que incluso se extienden a las familias de los colaboradores y creo que es pues para combatir el estrés laboral y el balance de vida, creo que es algo que realmente las empresas deben hacer. Y la tercera, y no me alargo, es la responsabilidad que tienen con el uso de las nuevas tecnologías exponenciales, ¿no? Robótica, inteligencia artificial y demás. Creo que el uso de analíticos, todas esas nuevas tecnologías tienen la capacidad de generar un impacto muy positivo al interior de las empresas y de los colaboradores, pero también tienen ciertos riesgos implícitos y creo que las empresas tienen una responsabilidad de al interior de la empresa mitigar esos riesgos que vienen acompañando a esas tecnologías, ¿no? Gracias. Ahí hay 3 cosas interesantes y quiero enfocarme quizá en regresar a esa parte, Claudia, de la empresa hacia adentro, ¿no? De cómo ser sostenibles también implica trabajar con los colaboradores, los empleados. Walmart tiene, no sé cuántos empleados, pero millones de empleados en México. Y muchos, digamos, necesitan esto o piden esto que estaba hablando ahora Tomás, ¿no? Bienestar, trabajo más tiempo, ¿no? O sea, personas con mayor edad que trabajan y que quieren seguir trabajando. Y la parte de la tecnología o no tecnología. Pero ustedes en Walmart, ¿cómo lo han hecho hacia adentro? ¿Qué es lo que han notado? ¿Y cómo han regresado? ¿Cómo han respondido a esas solicitudes, digamos, de laborales al final, ¿no? De cómo trabajamos para también ser sostenibles. Claro. Sin duda, parte de la responsabilidad corporativa y una parte esencial es el talento. Es lo que hacen las empresas. Las empresas no son entes que se mueven solos, son empresas que están hechas de gente y de personas. Sin duda, siendo el principal empleador privado en México, no somos millones, pero somos 238,000 México y Centroamérica, la parte de México somos alrededor de 200,000. Y claramente yo creo que todo inicia en romper paradigmas. O sea, somos empresas, la mayoría de los que estamos aquí, somos empresas que tenemos muchos años en el mercado haciendo las cosas de cierta manera y ahora nos enfrentamos a un talento joven, dinámico, demandante, como decía Tomás, estos millennials que buscan este sentido de pertenencia y van a pertenecer a una empresa de que les otorgue un balance, yo lo veo así, un balance de vida, entre ser ellos mismos, en ser un lugar donde puedan desarrollar sus capacidades, pero a lo mejor ellos se sienten más cómodos vistiéndose como ellos se vestirían a diario, jeans, tenis. En Walmart lo hemos cambiado, ahora ya no existen códigos de vestimenta, cada quien puede ir vestido como se sienta más cómodo. También hemos implementado el flex time, no todo el tiempo tienes que estar sentado en un escritorio, puedes tener horarios flexibles, la movilidad que hoy te otorga una laptop, una tableta, un celular, la verdad es que te permite trabajar desde donde tú quieras. Que es esa parte de tecnología, ¿no? Que también ayuda. Exacto, pero todo comienza en romper estos paradigmas, en que la empresa haga estos pequeños ajustes al interior, porque el talento joven es muy móvil. Hoy está aquí, al año ya se cansó, se quiere ir a otro lado, le gusta trabajar con sus audífonos, en un ambiente de colaboración, ¿no? Cómo generamos también estos espacios de coworking, rompiendo jerarquías y tratando de hacer esquemas más en equipo y colaborativos. Para Walmart eso ha sido la clave y sin duda algo muy importante es convertirnos cada vez más en una empresa que aprecia la diversidad, que aprecia la inclusión, que se da cuenta que eso es hoy uno de los factores que le va a permitir crecer y ser sostenible y sustentable en el tiempo.
Y que se comuniquen, ¿no? Porque también hay esta parte de que los colaboradores más jóvenes puedan comunicarse con aquellos que tienen más experiencia y que haya un intercambio en donde se dé eso, que luego no es tan fácil. Y dándote un ejemplo, y perdón que me extienda, el año pasado implementamos un programa de mentoría a la inversa, en donde los jóvenes o los más jóvenes dentro de la empresa capacitaron al comité directivo más grande o maduro en redes sociales, en usar apps. De mayor edad. Exacto, de mayor edad para ser políticamente correcto. Y ya me incluyo yo también. Es como también nosotros, los más veteranos, podemos empaparnos de un talento joven, ¿no? Y darle la bienvenida. Y aprender también, ¿no? Son diferentes lenguajes y diferentes maneras de reconocernos, ¿no? En lo que somos, en lo que podemos aportar también de alguna manera a la empresa. Ahí, Regina, si me permites, que hay un caso muy reciente, muy sonado de Walmart y otros retailers en Estados Unidos. No quiero poner a Claudia on the spot, pero de cómo han ido subiendo el salario mínimo para los trabajadores eventuales por hora en las tiendas. En Estados Unidos, Target y Walmart, ¿no? Con la aspiración de llegar a $15 por hora en 2020 y demás, que es muy por encima del salario mínimo en Estados Unidos. Y realmente, pues, como tienen casi millones de empleados, sobre todo en Estados Unidos, realmente pues empieza también por pagar de una forma justa a tus colaboradores, ¿no? Y creo que eso lo están haciendo muy bien los retailers, ¿no? Y que vamos avanzando en eso en general, ¿no? Esa es una discusión que tenemos aquí ya en Congreso y demás, ¿no? Entonces, pero sí, al final son estas pequeñas cosas que nos hacen sentir que pertenecemos y que podemos ponernos esa camiseta de una empresa que nos hace sentir que si somos consumidores vamos a elegir el producto y si vamos a trabajar adentro, valorar esas cosas que nos hacen sentir que hay congruencia, ¿no? Sin duda. Dentro de esta parte de sustentabilidad también creo que hay algo hacia afuera de la empresa, ¿no? Sí. Hay hacia adentro y hacia afuera. Y en ese sentido, Laura, ¿ustedes cómo lo hacen? ¿Cómo hacen ese trabajo en donde haya la congruencia de la que estamos hablando, de si hay un plan de sustentabilidad? ¿Cómo cruzar esa parte social con la comunidad afuera y con las personas que trabajan hacia adentro? Regina, en 2010, cuando lanzamos el Plan de Vida Sustentable, fue con 3 grandes objetivos, que era uno, cómo vamos a ayudar a más de 1.000 millones de personas en su salud y bienestar, cómo vamos a reducir a la mitad el impacto ambiental de nuestros productos y nuestras operaciones, y cómo vamos a ayudar a 1.000 millones de personas en las comunidades. Esos objetivos se veían como muy lejanos, ¿no? Gigantes, ¿no? Se veían gigantes, y de pronto fuimos avanzando, pero nos dimos cuenta que internamente la gente, nuestros colaboradores, no se sentían parte de ese gran objetivo. Sentían como que era algo que tenían que cumplir afuera, ¿no? Nuestros proveedores o nosotros como comunicación externa y demás, hasta que nos dimos cuenta que teníamos que cambiar la comunicación, porque a la hora que cada año damos el reporte de los avances, cuando les dijimos, hemos reducido en 61% nuestro CO2. Y eso es gracias a todo el trabajo que se ha hecho en plantas, todo el trabajo que han hecho los de innovación. Hemos disminuido la sal en los productos. Pero cuando vieron que todos esos grandes logros los hacía cada uno desde su escritorio o desde la planta, y que se los dimos a conocer, tenemos un día al año de la familia Unilever, es el Día Unilever, donde amablemente nos han acompañado algunos de nuestros clientes y proveedores, donde damos a conocer esto y la gente lo vive, los colaboradores, porque van sus familias. Nos reunimos alrededor de 6.500 personas ese día, y ahí es donde conocen lo que hacemos, viven a través de talleres lúdicos lo que se hace, y además son los embajadores, son los agentes de cambio los que van a hacer este efecto multiplicador, porque al darse cuenta de lo que hacen ellos desde su rol en la empresa, cómo aportan a los objetivos, se entusiasman, lo llevan a sus casas con sus vecinos, y este efecto multiplicador es lo que estamos buscando. Así que estamos hoy al 81% que los colaboradores reconocen que gracias a su rol estamos por lograr el 80% de los objetivos que nos planteamos en 2010. Les quedan 3 años. Nos quedan 3 años. Pero lo que digo es, esa meta al inicio suena inalcanzable, y conforme uno se va sintiendo parte del proceso también, ¿no? Sí, se lo toma más en serio, quizá. Sí, porque además también hacemos acciones internas, ¿no? Como decía Claudia, tenemos
un home office, la gente no tiene que ir todos los días a su oficina, eso hace que reduzca las emisiones de CO2, que su calidad de vida mejore, porque hay gente que de ir a la oficina a su casa 3 horas, trabaja desde su casa, tenemos prestaciones para las mujeres porque el talento femenino se nos estaba yendo. Entonces nos dimos cuenta que el 50% de las mujeres que tienen su primer bebé dejan de trabajar. Entonces teníamos que atraer ese talento y fueron estos cambios que hoy hace atractivo trabajar en Unilever, porque si bien decían, los millennials son muy exigentes. Antes, me acuerdo, yo soy de otra generación, con experiencia, digamos, no tanto donde llegaba alguien y decía, bueno, ¿qué me vas a dar, no? Yo como Unilever te pregunto, ¿qué estás dispuesta a dar? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué me traes a la empresa? ¿Qué me traes? ¿No? Hoy el rol se ha cambiado. Se sienta el chico, la chica y dice, ¿qué hace Unilever por el medio ambiente? ¿Qué hace por la comunidad? Para ver si le entro, ¿no? Entonces, eso nos ha obligado a hacer estos cambios que la verdad para nosotros es una felicidad poder generar este impacto para poder tener un futuro mejor. Y tener mejor talento, porque también el talento al final él está eligiendo en dónde quiere estar, ¿no? Saliendo a esta parte de la comunidad, ¿no? De la parte hacia afuera. Lorena, ustedes tienen un programa que se llama Vive tu Parque, ¿no? Eso es esa parte de involucrarlos y de hablar de este círculo virtuoso que a lo mejor estábamos ya hablando antes, en donde tienen que participar todos, no solo la empresa, tiene que participar la empresa, la comunidad, el gobierno. O sea, hay un trabajo en conjunto que nos permite llegar a la meta. ¿Por qué iniciar el programa de Vive tu Parque y cómo eso forma parte de este circulito? Sí, me encanta porque Laura siempre me da entrada, hablando del efecto multiplicador y la importancia de la comunidad, ¿no? Primero, decir que estoy totalmente de acuerdo en que para tener un impacto primero tiene que ser desde casa, ¿no? Entonces es evidente que tienes que tener buenos programas para todo el tipo de generaciones. Y en este caso, uno de los programas en lo personal y que a la industria mexicana de Coca-Cola nos tiene muy orgullosos es Vive tu Parque. Vive tu Parque, valga la redundancia, es poner parques en espacios urbanos en donde tengan la oportunidad la comunidad de fomentar lo que es la integración social o la cohesión social. Muchas veces en estas comunidades, la realidad es que ni siquiera se conocen. Entonces, junto con ellos, como bien mencionabas, con el gobierno, con la sociedad civil y con las comunidades, vamos y les preguntamos, oigan, ¿está esto? Y ellos encantados. Pero aquí se trata justo de lo que estábamos hablando, de la sustentabilidad. ¿Cómo hacer de este parque que sea sustentable? Entonces lo que hacemos es capacitar a la gente, capacitar a las mujeres, a los hombres, para que ellos sean dueños del parque y verdaderamente lo cuiden y no se vuelva un parque abandonado, ¿no? En este sentido también trabajamos con ellos la importancia de la reforestación, trabajamos con ellos la importancia del reciclaje. Ofrecemos en conjunto con la sociedad civil bebederos para llevarles agua potable, ¿no? A toda esta comunidad. Entonces, ¿cómo lo trabajamos desde adentro? Y ahí es una parte de construcción, también con toda la gente que trabajamos en la industria mexicana de Coca-Cola, gobierno, sociedad civil, para generar integración social. Lo mencioné hace un momento, entre más comunidades sustentables tengamos, mejor vamos a estar los negocios y, por ende, el país y México. Gracias. Creo que los esfuerzos hacia afuera son interesantes, que van alineados de alguna manera con lo que la empresa cree, ¿no? A veces, o lo que la empresa va formando de alguna manera. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Y me gusta esto. Aeroméxico se sumó a la campaña de Corazón Azul, ¿no? Y esta es esa parte de la empresa hacia afuera, de este proceso de buscar una sustentabilidad en este círculo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Corazón Azul? ¿Y cómo va dentro de su estrategia un poco también? ¿O por qué está alineado con la estrategia de ser sostenibles? Pues mira, yo creo que ahora justo lo mencionaba, ¿no? Tiene que ver también con otras cosas adicionales a la protección del medio ambiente, que ya platicaba yo hace un rato, ¿no? Que es quizás el efecto natural que tenemos por ser una industria aérea. Tienes que sumar otros esfuerzos, ¿no? Y en este caso nosotros nos sumamos, digamos, orgullosamente como país, más que como Aeroméxico, por supuesto, a una campaña, digamos, contra la trata de personas, ¿no? Entonces, ahí en este proyecto, digamos, que a nivel internacional se lanzó en México el año pasado. Aeroméxico fue la primera aerolínea a nivel internacional en sumarse a este esfuerzo. El tema de trata pues, es un tema súper complejo, difícil, ¿no? Que afecta pues, a no solo a países como México, ¿no? Sino a algunos otros países en el mundo.
Y el medio de transporte aéreo pues es donde tienes más contacto quizás con este terrible fenómeno, ¿no? Entonces ahí las tripulaciones pues son quienes pueden eventualmente detectar este tipo de prácticas y colaborar con la autoridad. Entonces esa responsabilidad que también tienes tú como empresa para poner orden en la medida de lo posible en algunas otras actividades. Junto con eso nos sumamos aquí en México con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para generar todo un protocolo para nuestras tripulaciones, porque no es que el día de mañana todos seamos expertos en la detección de trata de personas, ¿no? Sería una labor verdaderamente interminable, ¿no? Y aparte pues no es el objeto de tu negocio. Pero justamente en ello pues sumamos de manera muy entusiasta a todas nuestras tripulaciones. Hemos empezado ahora con el entrenamiento de los sobrecargos para poder identificar estas prácticas, pero también sumaremos en su momento pues a los pilotos y a toda la gente que está, digamos, haciendo el check-in en los aeropuertos. Nos da mucho gusto que además de que fuimos la primera aerolínea a nivel internacional, en México algunas otras aerolíneas o algunos otros competidores en México ya también se han sumado a este esfuerzo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a nivel internacional pues también ha venido avanzando. Y esto tuvo como origen el año pasado, hay una reunión anual que organiza la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que en términos generales es quien agrupa las principales aerolíneas a nivel mundial. Se celebró en México y en México fue justamente el momento en el que nosotros nos sumamos y impulsamos justamente esta campaña, ¿no? Que se puede ver en pues, las pantallas a bordo de los aviones y en algunas otras acciones que hemos implementado, ¿no? Muchas gracias. Hay una cosa que ha sido constante, ¿no? Que hemos estado platicando, que han estado platicando ustedes sobre cómo se van alineando digamos, los intereses de la empresa, ¿no? Los intereses incluso de negocio, con la idea de ser sostenible, ¿no? Y una de las cosas que me gustaba mucho de Biopapel, o que me gusta, es esta parte de en donde se abre y se trabaja desde adentro con la parte de afuera de la empresa, ¿no? O sea, se cierra este círculo y se ayuda al individuo dentro de la empresa en ser sostenible no solo con el medio ambiente, sino también hacia afuera, con un trabajo que hacen además también con las familias, que ya mencionaba también Tomás, que es una manera en la que se permite el bienestar, ¿no? Entonces, quería yo que me platicaras un poco cómo se alinean esos esfuerzos, ¿no? De lo que funciona afuera con lo que funciona adentro, para que al final haya un bienestar general. Claro. Mira, al interior de la compañía, evidentemente todos los programas de gestión de desempeño, planes de carrera, todo el desarrollo interno, como lo decía Tomás, bastante interesante, se conecta perfectamente con lo de afuera, primero por la naturaleza de nuestros productos. Cuando estás fabricando cuadernos, escribe, tienes que ver ahorita ya qué está pasando con los centennials, ya no con los millennials, ya es una generación más atrás y que al ratito vienen ya a trabajar con nosotros además. Es increíble ver todo. Y vamos a tener que entender a otra generación. A otra generación. Y lo que decías es que se van a juntar 3 generaciones por ahí en el proceso y comunícalos. Eso es un tema muy importante. Entonces, desde ahí, ver a esa nueva generación centennials, que es quien está comprando hoy cuadernos, cuáles son sus necesidades, cuál es su forma de ver, y no es igual que a millennials, es muy diferente, ¿no? Bueno, de ahí partimos a hacer todo un trabajo de apoyar la educación en el tema de medio ambiente, cuidado del medio ambiente, y entre ellos reciclables, y tenemos programas muy interesantes hacia el exterior, como en escuelas públicas que se llaman escuelas verdes, donde trabajamos en capacitar y desarrollar todo lo que es el tema de sustentabilidad ambiental, incluyendo un programa que se llama Abraza un árbol, donde recolectan materias primas o productos de sus casas, revistas, periódicos, lo traen a su escuela, y obviamente nosotros tenemos programas de intercambio por computadoras, por materiales que usa la escuela, ¿no? Asimismo, se han desarrollado huertos de escuela, donde les ha permitido también a ellos tener otras opciones. Nos vamos también con nuestras comunidades donde operamos, tenemos programas con toda la comunidad, no necesariamente son empleados, que nos rodean para desarrollar oficios en los temas de reciclado de vuelta, o oficios donde pudieran tener ingresos extras las familias, ¿no? Dentro de la parte interna, decíamos, bueno, el tema de voluntariado para nosotros es muy importante. Los primeros convencidos de nuestro modelo debe de ser nuestros propios compañeros de equipo, y bueno, con ellos vamos a muchas comunidades a trabajar y desarrollar todo lo que son los programas sociales de la compañía. Y me regreso un poquito, perdón, de vuelta a las nuevas generaciones. Al menos la experiencia que nosotros tenemos, el nuevo comprador no está dispuesto a pagar un solo centavo más porque hiciste la tarea. En el mejor de los casos te va a elegir. Va a decir, ok, tú lo hiciste la tarea, digo, vas y te paras a Walmart y ves la cantidad de opciones que tienes de cada producto, de leche, yogur, de papel higiénico, de lo que quieras. Entonces, si logras posicionar y demostrar
tu producto y que estás integrado en una economía circular y que realmente vas en una responsabilidad extendida al mismo precio, si se puede un poco mejor, te van a elegir. Pero ya es una gran ventaja realmente. Es una gran ventaja el que seas una de las opciones de tantas que tienen, ¿no? Sí, es el ser elegidos, ¿no? Creo que es al final el diferenciador, ¿no? El que los compren en vez de alguien más. Correcto. Vamos a ir a preguntas del público porque hay algunas aquí y también unas en redes, si es que tienen algunas. ¿No? ¿No hay preguntas? Tengo aquí un par de redes, entonces si quieren, empezamos con las de redes. A ver, denme un segundito. Este es para Deloitte. Dice, ¿cómo saber realmente lo que quieren los empleados de parte de su empresa? ¿Qué tipo de comunicación debe implementar para que realmente digan los empleados lo que opinan? Creo que es un poco como, dentro de todas estas encuestas que se hacen, estoy asumiendo, digamos, ¿cómo se puede transmitir ese mensaje del empleado a la empresa? Que a lo mejor a veces no siempre es positivo, ¿no? Te diría que... O cómo pedir lo que quieren. Sí, yo creo que al final tiene que ser una comunicación claramente en dos vías y creo que las organizaciones de México están generando las condiciones para que haya un diálogo abierto al interior de la empresa. Yo creo que eso no es un problema hoy día. Lo que sí es cierto es que el factor que más al final afecta el que la comunicación sea abierta, honesta y transparente son los líderes, ¿no? Entonces, yo creo que los líderes de la organización tienen que ser líderes más cercanos porque así lo demandan las nuevas generaciones y tienen que generar ese clima de confianza y de transparencia y de honestidad que permita que el individuo lleve su mejor ser al trabajo y realmente pueda comunicarse y pueda levantar la mano ante oportunidades que se den o ante injusticias que él pueda manifestar, ¿no? Pero realmente yo creo que las empresas son conscientes de que del poder de la información está también en los empleados y por eso te digo que creo que sí están generando ese clima de confianza partiendo de los líderes, ¿no? Creo que también tiene que ver un poco con esta idea de que hay que responder a lo que quieren los empleados, ¿no? Entonces, que es un poco la estrategia de sostenibilidad que tienen todos. O sea, están respondiendo un poco a lo que vieron que querían esta generación a lo mejor de millennials o de centennials o los que, ¿no? Al final, el mantener talento permite o hace que tengamos que escuchar, ¿no? Si me lo permite, Regina, complementando un poco la respuesta a la persona de redes sociales, ¿cómo lo están haciendo? Hay mucha información al interior de la empresa, más que nunca, información de los propios empleados, o sea, y realmente las empresas lo que están haciendo es conseguir esa información para poder presentar experiencias diferenciadas para sus colaboradores, igual que lo hacen con los consumidores y clientes, ¿no? Segmentar su base de empleados, entender cuándo es su cumpleaños, si es mamá, si es papá, si tiene hijos, si no tiene hijos, si es soltero, etcétera, y con eso poder brindar una experiencia que nosotros en Deloitte llamamos simplemente irresistible para sus colaboradores. Ahora bien, eso lleva consigo un riesgo, que es el riesgo de la fuga de información, como lo hemos visto pues, en Facebook y otras empresas, y por eso te decía anteriormente que hay una responsabilidad también para con esa información, ¿no? Realmente lo están haciendo a través de la información, que yo creo que es muy útil, y el uso de analíticos, pero con eso pues hay un carga riesgo y de una responsabilidad, ¿no? Creo que había una pregunta acá del público. Buenos días, soy Pablo Aldred. Tenía varias preguntas. Una, hablan mucho de una huella, ¿sí? Pero no nada más es cambiarla, es generar una nueva huella, ¿no? Generar trascendencia. Y si bien los programas de reforestación son maravillosos, los que hace Coca-Cola, los que hace la industria del papel, muchas veces olvidamos el educar al cuidado, no nada más del árbol, sino también del agua, de todos los recursos, que son los que le dan la trascendencia hacia las empresas, ¿sí? Eso por un lado, y por el otro, los mecanismos de recolección, mi perspectiva es que se han perdido, ¿sí? Antes, yo me acuerdo, había bodegas donde compraban vidrio, donde compraban papel, donde compraban 20,000 cosas. Ahora es muy difícil encontrarlas y entonces los residuos sólidos, en vez de volverse recursos, se vuelven basura, ¿sí? ¿Dónde están esos programas? Yo no he visto la novedad en esos programas por parte de la industria, generando una industria colaborativa
como la que maneja Walmart, de poder meter a otros participantes dentro de la cadena, ¿no? No sé quién tú. Sí. Definitivamente es una situación que tenemos que arreglar entre todos y estoy convencida que es una responsabilidad compartida, porque no solo es las empresas y que las empresas generen esta parte de educación, sino cómo junto con las empresas, gobierno, sociedad civil, nosotros, los mismos ciudadanos, la comunidad, demandamos que haya más de estos programas y verdaderamente lo hacemos en conjunto. Porque aquí, y yo estoy seguro que muchas veces les pasa a las que estamos aquí, es que es como la empresa tiene que, ¿no? Y la verdad es que la realidad es que no podemos solos. O sea, el ciudadano también, nosotros tenemos que tener la educación y responsabilidad, en este caso de recolectar el envase y tirarlo donde se debe. Yo creo que sí debemos de hacer un esfuerzo entre todos justamente para comunicar, porque yo sí creo que hay programas y sí creo que hay centros de recolección. Lo que nos falta mucho es darlo a conocer, pero aquí la invitación es hacia todos, las empresas, gobierno, sociedad civil, a trabajar en conjunto y hacernos responsables. Creo que sí. Sí, si me permite complementar, es lo que desde Unilever es la visión que tenemos. Nosotros estamos por cumplir el 80% de los objetivos. El 20% restante ya no está dentro de nuestras operaciones. Y a lo largo de la cadena de valor, en el postconsumo tiene más del 50% de CO2. O sea, es decir, la huella está en el postconsumo. Lo que hemos hecho es, en alianza con ECOCE, por ejemplo, también nosotros el 100% del volumen de nuestros aerosoles y de nuestros plásticos de mayonesas y aderezos está siendo acopiado. Hoy equivale más o menos a 3,000 toneladas, pero falta mucho. Y de ahí la necesidad de que solos no podemos. Necesitamos tener alianzas estratégicas con ONGs, con autoridades, políticas públicas, consumidores. Todo esto es lo que tenemos que continuar, ¿no? Y cambiar la huella significa eso, porque es desde nuestros hogares, tenemos que empezar a hacer este cambio. Y me parece muy oportuna su pregunta, porque es justo donde tenemos que seguir trabajando. Sí. Se puede, perdón, hay esfuerzos sin duda en toda la industria, en todos los segmentos, como lo venimos platicando. PET es un ejemplo muy admirable. En el tema de la industria del papel, por ejemplo, al salir al postconsumo, nosotros ahorita como empresa estamos capturando, no estamos reduciendo, estamos capturando 6 millones de toneladas de CO2 al año. O sea, ya hay esfuerzos. Los índices de recolección en el 95 eran del 30%, hoy estamos en el 70% de todo el papel que se consume, lo volvemos a hacer papel. Entonces, sí hay que alinearlos más, sin duda. Hay que desarrollar nuestros productos y planearlos desde que se diseñan para poder pensar en una economía circular. Trabajar con todo el ciclo de vida de un producto, ¿no? De todo, desde cómo se produce, de dónde vienen las fuentes, cómo va siendo el uso de recursos durante toda la cadena hasta el consumo final. Y después, como decían, el postconsumo. Y claramente creo que los esfuerzos que hacemos al interior de la compañía son muy buenos, son muy loables, pero no van a ser sostenibles en el tiempo si no permean a las generaciones, si no permean a las familias, en el caso Walmart, de nuestros propios asociados, de los empleados de las demás compañías. Tenemos que ir bajando el mensaje y vuelvo a lo mismo, se necesitan romper paradigmas, o sea, como ya se venía haciendo, ya no funciona, ¿no? Entonces claramente lo tenemos que hacer de manera diferente. Creo que había otra pregunta por acá. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Octavio González de Tradcoin. Una pregunta a las empresas involucradas. ¿Cuál de estas empresas está actualmente, o si tienen conocimiento de la investigación o el uso en los proyectos del blockchain dentro de ya sea a nivel internacional, corporativo o a nivel nacional, ¿verdad? De blockchain. Es el término. Cadena de valor. No sé si pudieras, sí, porque el término no me es muy familiar, no sé si sea, Okay, perdón por la ignorancia. ¿A cadena de valor? Bueno, el uso del blockchain en este caso, ¿no? Que es un término lógicamente reciente y sería bueno, yo entiendo que sí las empresas lo están investigando, tal vez no esté dentro de su área, pero la pregunta es eso, si tenían ustedes conocimiento de esta parte, ¿verdad?, del uso del blockchain. Yo, si me permiten una respuesta, sí. pues tampoco soy experto en blockchain, pero
La industria financiera sin duda es la que más avanzada está en ese tema, tanto la banca minorista como la industria de aseguradora, y obviamente están experimentando mucho en los corporativos y haciendo, como decías, investigación en torno al tema, ¿no? Pero Vamos son a de ver las primeras industrias que se suben a esto, ¿no? Sí, La financiera. yo te diría que o es la sea, primera sin duda, ¿no? Y en Walmart, en nuestra casa matriz en Estados Unidos, se está haciendo algo al respecto. No sé si también te refieres a la trazabilidad del producto en materia de productos agrícolas. Ya se está haciendo, e inclusive también responde a esta necesidad del cliente de entender de dónde viene lo que está consumiendo. Entonces, es esa trazabilidad. Si se está implementando allá, nos llegará dentro de poco. Aquí en México lo hemos trabajado como ciclos de vida, sin duda, y es como hemos trabajado en incrementar. Pero creo que es justo esa parte de tratar de añadir la tecnología que existe y de caer en esa parte también de responsabilidad que mencionaba Tomás, en donde hay que probar esa tecnología, irla utilizando y entonces ver en dónde entra, ¿no? Vamos a irnos a la tercera ronda de preguntas, porque si no nos vamos a acabar el tiempo y sé que tienen otras cosas que hacer. A los que nos están viendo, manden todavía sus preguntas porque haremos un par después que podremos compartir. Quiero regresar, Claudia, a esta parte de un poquito las conclusiones, ¿no? ¿Qué viene para Walmart? ¿En dónde está ese siguiente paso? Ahorita tocaste algo que es interesante por la pregunta, ¿no? Pero ¿en dónde están esos siguientes 2, 3 cosas que se deben hacer y que hay metas concretas para lograrse pronto? Mire, yo creo que como empresa, y me atrevo a hablar un poco por todos, nuestro reto es sin duda seguir creciendo, seguir siendo rentables, pero ¿cómo lo logramos de manera consistente, sostenible y sustentable? O sea, son retos que a todos nos ponen la vara más alta. Últimamente y en los últimos años se han desarrollado índices de cualquier índole, los índices de sustentabilidad, de equidad de género, de diversidad, de inclusión. Te sumas al movimiento, por ejemplo, de Pride Connection, te vas sumando a diferentes, pero eso ya no va a bastar. O sea, ¿cómo le hacemos para ponernos cimas más elevadas, para permanecer en esos índices, buscar otros, pero que no solamente se quede en papel, o sea, sino que realmente al interior de la compañía se vean cambios, que disminuyan nuestros índices de rotación, que la gente se sienta mucho más apegada, se sienta parte de la compañía por lo que hacemos en materia ambiental, por lo que hacemos en materia social, por lo que hacemos en materia de gobierno corporativo. Sin duda creo que esta generación de valor compartido es cada vez más retadora y más desafiante. Y yo creo que podemos llegar ahí, como lo dije al principio, rompiendo paradigmas, haciendo cambios al interior de la compañía de cómo se venía haciendo y cómo lo tenemos que planear y hacer hacia el futuro. En el caso de Aeroméxico, ¿no? ¿Qué es lo que viene para ustedes? ¿Cómo seguir este proceso del camino hacia la sustentabilidad? Sí, pues yo creo que en algo en lo que coincidimos aquí prácticamente todos, ¿no? Pues es que no estás todavía en el lugar que quisieras estar, ¿no? O sea, sin lugar a dudas la meta es mucho más ambiciosa. Para el caso de la industria aérea en lo particular, bueno, ahí tenemos una meta, digamos, a nivel internacional en reducir las emisiones de gas de efecto invernadero prácticamente a la mitad de lo que se hizo, de lo que se medía en el 2005, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la meta es, insisto, súper retadora y requiere obviamente pues la inversión, pero también requiere el apoyo interno de los colaboradores y lo que yo ya mencionaba hace un rato, ¿no? El apoyo también de otras actividades, porque nos quedamos de pronto con la idea de que la responsabilidad social es exclusivamente hacer filantropía, ¿no? Creo que ya hemos avanzado muchísimo en ese sentido, o que solo es medio ambiente y plantar árboles, ¿no? Es justo un poco lo que comentamos en esta mesa, ¿no? Es sumar a los empleados, es calidad de vida, es inclusión. Entonces, en ese sentido, es trata de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos en Aeroméxico que tenemos que seguir sumando esos esfuerzos, obviamente sin perder el objetivo de tu negocio, ¿no? Porque tienes un efecto de manera natural sobre la sociedad, pero tienes que ir, digamos, tomando alianza incluso con algunas otras compañías, ¿no? Ahorita escuchaba y me motivaba mucho, ¿no? Todas estas ideas que de pronto tienen otras compañías, no sé, el tema de servicios a bordo, pues la cantidad de alimentos que nosotros servimos en los aviones, los materiales que se usan, recientemente, ¿no? Toda esta campaña que hubo del uso del popote, o sea, son esas pequeñas cosas que tienes que irte fijando todo el tiempo, de tal manera pues que tienes que ir avanzando permanentemente, ¿no? Hasta llegar pues al mejor estado e involucrar también al pasajero, ¿no? Ahí brevemente les comparto, ¿no? A nivel internacional ahora hay muchos pasajeros, sobre todo en Europa, que están dispuestos a compensar la huella, digamos, de carbono por el uso de un avión, ¿no? Entonces, y lo hacen de manera voluntaria, tú lo puedes pagar dentro de tu ticket de boleto de avión, pero ese es algo como de la cultura justamente que se está buscando y que va a venir permeando y que te va a exigir el pasajero, ¿no? Que el producto sea sustentable, el que viene a bordo.
Entonces, en ese sentido, pues hemos hecho ya algunas pruebas y pues justamente se ve que hay una muy buena voluntad de parte de los pasajeros también de sumarse y a veces, como lo decían, son ellos los que te jalan, ¿no? Para dar los siguientes pasos. Creo que una cosa importante es esta parte de comunicación, ¿no? Ahora dices, esta campaña del popote sí hizo que la gente en algún momento reflexionara y se sentara y dijera, no, gracias, ¿no? Algunos. Y esto me lleva otra vez al papel del individuo, ¿no? Y Lorena, tú y yo lo hemos platicado en esta idea del triángulo, ¿no? O sea, tiene que haber un trabajo en conjunto, lo han dicho aquí, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo podemos aportar? O sea, ahorita tiene que ver con la pregunta, ¿dónde vamos a dejar nuestros residuos? ¿Cómo decidimos separar o no decidimos separar la basura? O sea, si no hacemos eso, tampoco podemos decirle a la empresa que resuelva todo ese problema, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo ves tú esta parte del trabajo con el individuo y la empresa? Sí, gracias. Como mencionaba hace un momento, es muy importante que trabajemos en conjunto, lo que le llamamos el triángulo de oro, ¿no? Empresas, gobierno, sociedad civil, comunidad. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, recientemente anunciamos nuestra iniciativa de Un Mundo Sin Residuos. ¿Qué quiere decir? Que para el 2030 nosotros vamos a, por cada envase que nosotros vendamos, ese envase lo vamos a recolectar y a reciclar, ¿no? Entonces, hoy creo que de verdad en México deberíamos estar orgullosos. Nosotros como mexicanos tenemos la empresa de PET de grado alimenticio más grande del mundo. A nivel sistema y a nivel mundial estamos muy avanzados. Entonces, aquí más que nada yo invitaría a la gente a que sean parte de esto, porque es claro que no podemos solos, a que nos ayuden a demandar lo que se necesita, a reciclar, a cuando agarres tu botella, tomar, aplastar, tapar, ¿no? y desechar en el depósito, ¿no? Es muy importante también sí educarnos y nosotros tener esta iniciativa. Por ejemplo, hay una cultura por ahí en donde te dicen lava las botellas de agua y después tíralas. No es necesario y ahí solo estás gastando más agua cuando nosotros en el proceso de reciclaje con 1 litro de agua puedes lavar hasta 40, 50 botellas, ¿no? Entonces la realidad es que hay que informarse, hay que educarse y hay que tener esta responsabilidad como ciudadanos de lo que nos toca y cómo podemos contribuir. De regresar lo que consumimos, ¿no? También un poquito Totalmente. Nuestra huella como seres humanos para buscar esa información. Laura, los retos de muchos pueden ser similares, ¿no? Pero muchos de los que están viendo el foro van a decir, bueno, yo tengo una pyme, ¿no? Una pyme que son los que, la mayoría de las empresas en México. ¿Cuáles son esos pasos que Unilever podría darle de recomendación a esa pyme de cómo iniciar a ser sostenible? Yo creo que primero no tener miedo a reconocer que la sustentabilidad es negocio, ¿no? Ya vimos nuestros ejes que son crecimiento, confiabilidad, menos costos y menos riesgos. Una vez que tienes clarísimo que ese es tu objetivo, tu misión, entonces pensaría que buscaran un propósito en sus marcas o servicios, ¿no? Que tenga un impacto al medio ambiente, un impacto a la sociedad, a las comunidades, hacia afuera y hacia adentro. Y, ¿por qué no? Aprovechar, ahorita la tendencia mencionaba Deloitte, nosotros hicimos una encuesta a nivel global y hoy el 54% de los consumidores están dispuestos a comprar productos o servicios sustentables. Entonces, la tendencia es esa, tenemos que subirnos para aprovechar ese gran mercado que hoy se está abriendo para poder ser competitivos y, ¿por qué no?, dejar un mejor futuro para nuestros hijos. Gracias. Martín, lo que ha logrado Biopapel, ¿no? Economía circular, pues, ¿no? Una autosustentabilidad, ¿no? Me parece una historia de éxito, pero dentro de esta historia de éxito debe de haber habido un par de aprendizajes, ¿no? ¿Cuáles, y de nuevo siguiendo en esta idea de dar hacia afuera a los que nos están escuchando una recomendación, cuál es ese error que hay que evitar en el proceso de buscar sustentabilidad en la empresa? Yo primero quisiera confirmar lo que dice Laura, no hay que tener miedo y sí, los negocios sustentables sí son negocios rentables. La recomendación que les pondría sería revisar todos los ciclos de vida de sus productos en los que quieren trabajar y evidentemente alinear las principales variables con sustentabilidad. Es la mejor forma de garantizar un éxito. Alinearse. Conocer también los productos que tienen, ¿no? Claro. O los servicios que dan, porque también si no sabe uno qué servicio está dando, pues, ¿no? Y qué genera o qué no genera. Un gran ejemplo es el día de mañana que yo quiera cambiar una pantalla de televisión, llegar a Walmart y decirle, aquí te dejo la usadita y me llevo la nueva, ¿eh? Ahí a ver qué haces con ella. Es un reto grande, ¿eh?
Pero una logística inversa ayudaría mucho en todos estos procesos que hemos estado hablando de incrementar los índices de reconexión. Nos vamos ya a la última pregunta porque si no me van a matar con los tiempos. Pero Tomás, han mencionado retos, ejemplos, errores, ¿no? Las recomendaciones para subirse a esta... ya no es una tendencia, ¿no? Es una manera de gestionar un negocio, es una forma en la que queremos vivir y la que estamos buscando ser como lograrlo, ¿no? De alguna manera. Y ahí me gustaría regresar un poquito a que nos digas cómo pueden todos participar, ¿no? De alguna manera movilizarse hacia responder a lo que ya no, o sea, a ver, ya no es una tendencia, ya estamos subidos en este tren, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden las empresas enfrentar eso que mencionabas tú que es tan complicado de la parte tecnológica, de esa responsabilidad que todavía queda pendiente y que todos vamos hacia allá, ¿no? Sí. Yo creo que al final hay que enfrentarlo con valentía, como decían aquí todos mis contertulios, pero en el caso específico de la tecnología, creo que hay una responsabilidad muy implícita en las empresas, como te decía antes, es transicionar a ese futuro del trabajo. Todos hablamos mucho del futuro del trabajo, de lo que va a implicar. Hay connotaciones muy negativas y estudios muy negativos en torno a qué porcentaje de los empleos van a desaparecer y demás. Y creo que al final del día las 3 revoluciones industriales anteriores han generado un impacto y un efecto positivo en el empleo. No veo por qué la manufactura 4.0 o la industria 4.0 debería serlo diferente, pero sí hay una responsabilidad de ir explorando y piloteando estas iniciativas de robótica avanzada, de inteligencia artificial, de realidad virtual al interior de las empresas, pero sin olvidar las habilidades esencialmente humanas, ¿no? Entonces, que las empresas no olviden que realmente las habilidades humanas no van a desaparecer, al contrario, se van a potenciar y que al final lo que tenemos que generar entre todos es un ecosistema al interior de la empresa donde tecnología y el capital humano convivan y con eso creemos que va a haber un efecto, como te digo, positivo, sustentable y como decía Laura, vamos a dejar un mejor futuro para las empresas y para las personas, ¿no? Una mejor huella, entonces. Una mejor huella también. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado hoy. Creo que quedan muchos pendientes en la conversación, ¿no? Justo el involucrarnos todos, el hacer un llamado a informarnos, a elegir, ¿no? A tomar decisiones como consumidores y también ¿no? Como voltear a ver qué es lo que están haciendo. A veces creo, y todos ustedes forman parte de empresas muy grandes, que a veces los individuos se nos olvida preguntar y realmente analizar qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, quiero agradecerles mucho por habernos venido a contar la historia, su historia de éxito y por dónde van, y los invito a que nos veamos otra vez para que nos cuenten cómo van con el siguiente reto que venga, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos vieron. El foro, el hashtag Milenio Foros sigue abierto, así que si tienen todavía preguntas, envíenlas y trataremos de enviárselas a los panelistas para que nos respondan algunas después. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.